Una grabación de cámara de seguridad se ha vuelto viral en las últimas semanas, provocando un intenso debate en internet. El clip, compartido en TikTok por el usuario MidFunk7, fue captado por el sistema de seguridad de un café con vista a una calle concurrida. Mira lo que pasa. La pareja desaparece misteriosamente. Si prestas mucha atención a la marca del tiempo del feed de seguridad, no hay saltos de tiempo, lo que aparentemente descarta cualquier truco de edición. Para aumentar el misterio, los testigos en el área parecen darse cuenta de lo que acaba de suceder. Algunos espectadores han sugerido que la pareja podría haber sido abducida por extraterrestres. Otros han especulado que esto podría ser un caso de teletransportación o incluso una falla en la Matrix. La clara falta de explicación solo ha alimentado más especulaciones, dejando a muchos preguntándose qué se ha captado exactamente en las imágenes de seguridad. Me encantaría saber tu opinión sobre esto en los comentarios. Un clip recientemente subido al canal de YouTube Scary Fan ha dejado desconcertados a muchos espectadores. Las imágenes muestran una grabación de una cámara de seguridad de una fábrica donde se puede ver algo misterioso moviéndose en el patio. Se desconoce el propietario original del metraje y la ubicación exacta, lo que aumenta la calidad inquietante del clip. Echa un vistazo a lo que se captó en la cámara. Una figura extraña sombría aparece flotando por el patio. Los empleados de la fábrica afirman haber experimentado sentir cómo de repente baja la temperatura en varias zonas y una sensación escalofriante de ser observados especialmente durante el turno de la noche. Según un relato de un trabajador, menciona que un antiguo obrero había aparecido en las instalaciones. Esto ha despegado aún más el misterio sobre la sombría figura, ya que muchos piensan que podría tratarse de ese ex obrero. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué explicación le darías a esto? El siguiente metraje ha estado circulando por las redes sociales durante varios años, dejando a los espectadores asustados. El verdadero origen del clip sigue siendo desconocido. Las imágenes captadas a finales de mayo de 2021 fueron captadas por la cámara de seguridad que dan a una calle tranquila. Pero mira lo que sucede.
Una enorme sombra negra se desplaza desafiando cualquier explicación fácil. La sombra es demasiado grande para ser un error de la lente. Y una inspección más cercana revela que está proyectando una sombra en una pared cercana. Este detalle por sí solo lo distingue a las anomalías típicas. Para aumentar el misterio, la sombra parece activar las alarmas de los vehículos estacionados en la calle, como lo demuestran sus luces intermitentes. A pesar de las repetidas apariciones de los clips en las redes sociales, nadie ha podido dar con alguna explicación plausible para la enorme masa negra. Podría ser una entidad sobrenatural, un fallo en la cámara o algo completamente distinto. Como siempre, les dejaré esto a ustedes, los espectadores, en los comentarios. El siguiente clip ha dejado a los espectadores completamente asustados. Capturado alrededor de las 10 de la noche en un suburbio no revelado de Colombia, el metraje comienza con un portador de la cámara despierto a altas horas de la noche, disfrutando de un cigarrillo, y entonces es cuando nota algo extraño al final de su calle. A veces la figura parece tener piernas largas y delgadas, mientras otras parece estar flotando. La apariencia de la extraña figura se vuelve aún más pronunciada cuando el metraje se reproduce en cámara lenta, revelando más claramente sus movimientos antinaturales. Algunos sugieren que podría ser simplemente una persona disfrazada, o incluso un truco de luz, mientras otros se inclinan hacia las explicaciones más sobrenaturales, citando los movimientos peculiares de la figura y su apariencia flotante a la mítica Llorona. Pero, ¿qué piensas tú que sea esto? El siguiente caso es realmente inquietante y seguro te romperá la cabeza. Breakpop, quien fue testigo de un evento realmente extraño, publicó el siguiente video. Okay, where is this car that's reflecting on this Boston Pizza window? It's a Corvette C8. I seriously don't see that car anywhere. Where's that car? What? Where is that car? Hello, where's that car? Where is this car? En el reflejo de las puertas del negocio se puede ver a un auto deportivo rojo, pero lo extraño aquí es que ese auto no está en el parking en ningún lado. Días después, el hombre iría nuevamente a inspeccionar la zona. Okay, we are back at the same parking lot because one of the many comments you guys were saying is go walk up to it. The car is either inside of the pizza parlor or it's a wrap on the window. I don't know. Let's check it out. So I'm walking to it right now. If you look at it actually from this point of view, the reflections look kind of accurate. There's a fixed place, there's a white car reflecting, that's right here. And no, there's like no car in here.
Él respondería un comentario que le diría que quizás era el reflejo del negocio de pizza, y al ir a inspeccionar si era eso, desmiente esa teoría, diciendo que no hay nada parecido a lo que vio el día anterior, convirtiendo este evento en un hecho inexplicable. Pero dime, ¿qué piensas tú que haya pasado aquí? En este puesto te mostraré 3 fotografías que fueron enviadas por ustedes mismos, en las cuales se captó algo extraño. La primera de ellas me la hizo llegar Shannon Rodríguez, y ella nos narra que hace unos días vivió algo sumamente extraño en el Zócalo de Ciudad de México. Ese día, al llegar al Zócalo, ella vio una exposición que le llamó poderosamente la atención, pero antes de irse del lugar decidió tomarse una selfie. Al llegar a la casa, revisó las fotografías que se tomó, llevándose una gran sorpresa. Un rostro de un hombre escalofriante está justo detrás de ella. Shannon nos menciona que es imposible de que alguien estuviese detrás de ella, y hasta día de hoy no sabe quién es esa persona, y ella considera que no es humano. ¿Tú qué crees? La segunda fotografía nos las envía Luis Valecillos. Él nos cuenta que esta fotografía es bastante antigua y en ella aparecen varios familiares y conocidos. Nos cuenta que hay una persona que no debería estar allí. La figura de una niña se ve reflejada en el espejo, pero lo curioso es que esta niña no está con el grupo de personas. Y si nos percatamos más de cerca, esta parece que está asomada desde dentro del espejo, y no es un reflejo, sin duda alguna, una fotografía bastante extraña. La siguiente fotografía fue enviada por un usuario que decidió estar en anonimato. Nos narra que un familiar fue a un bar y junto a unas amigas decidieron tomarse una fotografía, pero lo que apareció detrás de ellas es aterrador. ¿Qué demonios es esa maldita cosa? Parece que una entidad demoníaca está acechándolas desde atrás. Pero me encantaría saber tu opinión de esto en los comentarios. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como Danny Phantom, o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. En 2015, Candace Garner asistió a una fiesta de Halloween en una supuesta prisión abandonada con una historia oscura. Candace dice que durante toda la noche de la fiesta sintió como si algo la estuviera observando, y desde esa noche han estado sucediendo cosas extrañas en la casa de Candace, y ahora
Cree que esa entidad maldita podría haberla seguido a su casa desde la antigua prisión. Un espíritu que tiene la intención de dañarla a ella y a su familia. Poco después del viaje de la prisión, Candace comienza a experimentar una actividad inexplicable en su casa. Y estos incidentes aterradores continúan aumentando, ya que parece que la entidad quiere lastimar gravemente a Candace. Una tarde, mientras Candace y su esposo se quedaron dormidos en el sofá de la sala al ver una película, la cámara de seguridad lograría captar algo realmente escalofriante. Candace parece ser agarrada y retorcida dolorosamente en el aire por una fuerza invisible. Ella se despierta presa del pánico y le grita a su marido que la ayude, pero todo lo que él puede hacer es agarrar sus piernas y tirarlas hacia atrás. Logra liberar las piernas de Candace de lo que sea que está tirando de ellas, pero la pobre Candace se queda sollozando del dolor y del miedo. Este caso es realmente escalofriante y esperemos tanto que Candace como su esposo estén bien. Pero cuéntame, ¿qué harías tú en una situación así? Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.